Dos golpes legales en un día para el expresidente Donald Trump. Rechazan su intento para desestimar los cargos por interferencia electoral en Georgia y en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago. Una jueza federal ordena que se le brinde refugio inmediato a niños inmigrantes que se encuentren en campamentos al aire libre en territorio estadounidense a lo largo de la frontera. El mal tiempo no da tregua en el país. Una poderosa tormenta invernal afecta a la región noroeste, dejando a su paso devastación y muerte en varios estados. La NASA tiene lista una misión para estudiar a fondo los misterios del sistema solar durante el histórico eclipse total de sol del próximo lunes. Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Israel. El presidente Joe Biden reprocha al primer ministro Benjamin Netanyahu por el ataque mortal a un convoy humanitario y exige ahora un alto al fuego inmediato. Una pequeña casa en El Salvador resguarda un tesoro. Conoceremos una impresionante colección de radios antiguos considerada una de las más importantes a nivel mundial. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Este jueves, el expresidente Donald Trump sufrió un duro golpe legal en las cortes de dos de los casos más importantes que enfrenta. Vamos a Washington, D.C., Alfredo Miranda, con toda la información. El expresidente Donald Trump sufrió dos reveses legales este jueves al ser rechazados sus intentos de desestimar los cargos penales por los intentos de revertir su derrota de 2020 en Georgia y en la Florida por mantener en su posesión documentos clasificados después de dejar el cargo. Previamente, la jueza Aileen Cannon había dado curso a una petición del equipo legal de Trump de que el caso se alineaba a la ley de registros presidenciales. El fiscal Jack Smith le dijo, este no es un caso que basado en esa ley. Esto es un caso sobre la ley de espionaje, sobre haber sacado ilegalmente los documentos de la Casa Blanca, documentos de la más alta sensibilidad a la seguridad nacional del país y después haberse negado a entregarlos. Tras la presión de Smith hace 24 horas, la jueza Cannon rechazó la pretensión de Trump de eliminar el caso en su contra bajo el argumento de que eran sus registros personales y no propiedad del gobierno. La juez Cannon revirtió la posición previa y dijo que efectivamente que este caso seguiría adelante basado en la ley de espionaje y no en lo que alegaba Trump, que era la ley de los récords presidenciales. Más temprano en Georgia, el juez Scott McAfee rechazó el intento de Trump de desestimar los cargos penales en el caso estatal de interferencia electoral del 2020 en su contra, que según Trump violaba su derecho a la libertad de expresión. La posición que pedía Trump era una posición absurda, en mi opinión, diciendo de que la libre expresión de que te da la Constitución a todos los ciudadanos le permitía a él hablar para que cambiaran los récords electorales, los votos electorales de Georgia. El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton determinó que la acusación alega que las declaraciones de Trump y otras 14 personas acusadas en el caso se hicieron para promover una actividad criminal y no están protegidas por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. A pesar de las derrotas legales de esta semana, Trump ha logrado retrasar los juicios en 3 de los 4 casos penales. No está claro si alguno, además del de Nueva York, llegará ante el jurado antes de las elecciones de noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Esta semana, una jueza federal de California ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que tiene que dar albergue seguro y de manera rápida a los menores inmigrantes que cruzan la frontera, incluso si aún no han sido procesados formalmente. Dayanis López está aquí con el siguiente reportaje. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Esta importante decisión llegó tras una demanda colectiva impuesta por abogados que representan a menores inmigrantes que alegan no haber recibido albergue antes de ser procesados, ya que permanecían a la intemperie en campamentos improvisados. Tras varios meses de litigio e investigación, así como en medio de un flujo de inmigrantes en busca de asilo, la jueza federal Dolly G. dictaminó que la administración de Biden tiene que ofrecer albergue seguro a todos los menores que esperan al aire libre a ser procesados por la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza tiene la responsabilidad, como ahora establece esta jueza del estado de California, de darle el cuidado que necesitan los menores que están llegando a la frontera.
Pedro Ríos es testigo de las difíciles condiciones climáticas, hambre y de salud que a diario enfrentan menores migrantes que llegan solos o acompañados de sus padres. En muchos de los casos, cuando llegan familias con los menores de edad, también tienen que aguantar horas. En algunos casos hemos visto que han tenido que estar ahí por días y pues simplemente no son las condiciones para recibir a personas que vienen en busca de un mejor mañana. Según la patrulla fronteriza, a causa de los recientes flujos récord de migrantes de todo el mundo en busca de asilo, ha provocado que los centros de procesamiento a lo largo de la frontera estén saturados y el proceso tome más tiempo. En al menos uno de ellos, ubicado en el condado de San Diego, California, los inmigrantes tienen que esperar por días enteros en campamentos improvisados para ser procesados. El argumento de inmigración es que no tienen los recursos, el dinero, ni también el personal para poder procesar a las personas, a los inmigrantes, especialmente a los menores de edad, de una manera rápida. Y ellos básicamente están diciendo es culpa del Congreso porque no nos da los recursos que necesitamos. Ahora bien, la demanda colectiva contra el gobierno federal argumenta que los menores a la intemperie deberían ser cobijados en virtud de un decreto de 1997 conocido como el Acuerdo Flores. Lo malo es que la juez no puso una fecha límite, no dijo tienen que hacerlo antes de esta fecha. Ella les dio la discreción a inmigración de determinar cuánto tiempo van a tardar para hacer eso. José, y se espera que la orden judicial que entró en vigor de inmediato impacte a miles de niños inmigrantes y que obligue a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a dedicar más recursos para atender el alto flujo de solicitantes de asilo. Así que estaremos al pendiente de esto. Muchísimas gracias, Dayani. Muy buenas noches. Vamos a otra información. Un agente de la Guardia Nacional de Texas fue sorprendido tratando de ayudar a cruzar a un inmigrante por la frontera de forma irregular. El agente de la operación Lone Star, Sadian Donovan, de 26 años, alertó a las autoridades cuando se dio media vuelta antes de pasar por un control fronterizo, desatando una persecución de alta velocidad. En su declaración, Johnson dijo que le habían ofrecido $5,000 para ayudar a cruzar al inmigrante a los Estados Unidos. Y este jueves la administración del presidente Joe Biden anunció la extensión de algunos permisos de trabajo para inmigrantes para evitar que puedan perder sus empleos esperando a que sus autorizaciones sean renovadas. Abel Álvarez nos tiene todos los detalles. La administración Biden anunció una extensión de los permisos de trabajo para ciertas categorías de inmigrantes, lo que podría evitar que cientos de miles de personas pierdan sus empleos de la noche a la mañana. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración hizo pública una regla final temporal para extender la validez de los documentos de autorización de empleo de 180 a 540 días. Ahorita para renovar el permiso de trabajo está durando casi un año, año y medio, y por esas razones se está extendiendo los permisos de trabajo que ya tienen los inmigrantes de 180 días a 540. Quiere decir casi un año más para que puedan tener un permiso de trabajo que está vigente, mientras que el trámite de la renovación está pendiente en la Oficina de Migración. Los grupos que serán beneficiados por la medida son los solicitantes de asilo, los beneficiarios del programa DACA, las personas que se encuentran bajo la protección del denominado parol y los ciudadanos extranjeros que están en proceso de cambiar su estatus a residencia permanente. En total, hasta 800,000 inmigrantes corrían el riesgo de perder sus permisos de trabajo sin la nueva norma, según un portavoz del Servicio de Inmigración. El permiso de trabajo que van a estar recibiendo ya no es de 2 años, va a ser de 5 años. Eso es una ganancia de los dos lados. Un permiso de trabajo válido por 5 años y mientras que la renovación está pendiente, el permiso que tienen ahorita que está expirado está extendido automáticamente y no van a tener ese temor de perder sus trabajos. Eso significa que los inmigrantes elegibles cuyos permisos de trabajo hayan expirado desde el 27 de octubre de 2023 seguirán siendo elegibles para trabajar durante al menos otros 360 días, mientras se procesan sus renovaciones. Organizaciones pro inmigrantes recibieron la medida con agrado, pues cubre a millones de inmigrantes en diferentes categorías. Nos alegra, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas que estamos viendo es el atraso de los nuevos permisos de trabajo. Esto va a facilitar la habilidad de las personas que ya tenían sus permisos, ya tenían sus trabajos, de poder continuar. La nueva regla entrará en vigencia el 8 de abril. Según expertos, los beneficiarios no necesitan hacer ningún trámite adicional, pues la extensión es automática. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. En otras noticias, las autoridades han identificado al sospechoso de estrellar su vehículo contra la entrada de las oficinas del FBI en Atlanta. Esto ocurrió el pasado lunes.
Irving Lee Bolling, un veterano de la Marina de Carolina del Sur, fue arrestado y acusado de destrucción de propiedad del gobierno. Según informes, intentó ingresar a las instalaciones y se resistió a ser detenido. Bolling fue llevado al hospital para recibir atención médica y permanece aún bajo custodia. Y la estrella del fútbol de los Kansas City Chiefs, Rashid Rice, aceptó la responsabilidad de provocar un accidente en Dallas, Texas, el pasado fin de semana. Rice manejaba a exceso de velocidad su auto Lamborghini y después del impacto escapó de la escena. Su abogado Royce West ofreció disculpas en nombre del atleta. He's a young man that made a mistake. How many of you have made a mistake? And if you're judged by that mistake that you've made, is that fair? But I can tell you this, but for the grace of God, someone could have been injured. I mean, seriously injured. He understands that. El abogado dijo que Rice prometió compensar a los afectados y también reconoció que las autoridades planean presentar cargos en su contra. Una primera pausa muy breve. Regresamos con más información a cierres de edición. Chicago vigila con atención un brote de tuberculosis en varios albergues para migrantes. Continúa el mal tiempo en el país. Las tormentas causan destrucción en la región noroeste. Y científicos quieren aprovechar el eclipse total del Sol para recopilar datos sobre el fenómeno astronómico. Detalles, imágenes y más al regresar. Las autoridades de salud en Chicago, Illinois, vigilan de cerca un brote de casos de tuberculosis en refugios para migrantes recién llegados a la ciudad. La incertidumbre aumenta entre las personas que se encuentran en dichos albergues. Claudia Cisneros, desde Chicago, nos tiene toda la información. Los migrantes recientes en Chicago parecen no tener descanso. Luego del brote de sarampión que puso en alerta los refugios hace unas semanas, ahora se confirman casos de tuberculosis. La autoridad de salud dijo en un escueto comunicado que el Departamento de Salud de Chicago está al tanto de que hay un pequeño número de casos de tuberculosis entre los recién llegados en algunos pocos refugios. El Departamento de Salud no indicó en qué refugios ni cuántos casos son, pero para el concejal Raymond López esto se pudo prever. I warned of measles, mumps, and tuberculosis. Yo advertí del sarampión, paperas y tuberculosis desde agosto del año pasado por los reportes que recibimos de las atenciones ambulatorias de los bomberos en la ciudad. Desafortunadamente no me tomaron en serio. Recorrimos varios albergues y ninguno de los migrantes con los que hablamos estaba enterado. Sí nos comentaron sobre lo del sarampión, pero pues ya no está ahí. ¿Y de la tuberculosis? No. Aún así, hay preocupación. Sí, me preocupa porque la verdad hay demasiados niños, sabemos mucha gente adentro del refugio y sí es preocupante. La Oficina de Salud de Chicago aclaró que la tuberculosis es curable con antibióticos, que no es altamente contagiosa y que hasta el momento los pacientes con tuberculosis no han contagiado a nadie. Si bien Chicago reporta en promedio cada año alrededor de 150 casos de tuberculosis entre sus residentes, esta nueva alerta de salud pone en la mira a los migrantes de los albergues, sobre todo para sus detractores. Mientras tanto, la Oficina de Salud de la ciudad ha dicho que cada paciente detectado con tuberculosis en los albergues tiene un enfermero que hace un raseo de con qué personas ha tenido contacto y se les seguirá brindando tratamiento, así como medidas preventivas. Desde Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. El mayor productor de huevo fresco del país detectó gripe aviar en sus plantas de Texas y Michigan, por lo que han tenido que detener sus operaciones temporalmente. Cal-Maine Foods tuvo que sacrificar a más de 1,5 millones de gallinas luego de que se descubriese la infección. En Texas, la compañía asegura que no se conoce de ningún riesgo de contagio de gripe aviar asociado con los huevos que se encuentran ya en el mercado. Y después del colapso del puente de Baltimore, los pequeños negocios ya comenzaron a pedir préstamos federales. El programa destinado para ayudar a los negocios afectados por el incidente ya recibió 500 solicitudes y los fondos van a comenzar a distribuirse dentro de 2 semanas. It's an economic injury disaster loan where we can work with an individual business to assess what the revenue loss or increased expenses of how they've impacted their business. It's an up to $2 million low-cost long-term loan, which is as low as 4% for businesses, as low as 3.25% for nonprofits. El Senado de Maryland también aprobó un proyecto de ley que autoriza usar el Fondo de Emergencia del Estado para ayudar a los empleados portuarios que perdieron sus empleos.
Y aunque la primavera ya comenzó, el clima invernal sigue azotando al país, afectando con fuerza a la región noroeste, causando caos, destrucción y también causando la muerte de varias personas. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente reportaje. Luego de causar estragos en el medio oeste y sur del país, el clima extremo ahora azota el noreste con fuertes nevadas, lluvias y vientos tropicales. Más de 40 millones de personas desde Kentucky hasta Nueva York han sido puestas bajo vigilancia de inundaciones. En Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey han caído más de 2 pulgadas de lluvia. Incluso la noche de ayer, la Estatua de la Libertad fue alcanzada por un rayo, creando un memorable espectáculo. El imparable sistema de tormentas sigue cobrando vidas humanas. Hasta el momento se reportan al menos 5 fallecimientos en los estados de Kentucky, Oklahoma, Nueva York y Pensilvania. Además, el mal clima provocó un caos en los aeropuertos y en los planes de miles de viajeros en las ajetreadas vacaciones de primavera, con miles de cancelaciones y retrasos de vuelos. 2 personas resultaron heridas el miércoles luego de que un vuelo de la aerolínea Southwest con destino a Orlando hiciera un aterrizaje de emergencia debido a una turbulencia severa. Las autoridades llaman a evitar viajes innecesarios luego de que se reportaran también numerosos accidentes en la carretera por inundaciones repentinas y árboles caídos. También se informó de cortes masivos de electricidad en Nueva York y Maine. La inclemencia del clima no cesará. Se esperan ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora y pies de nieve en las áreas más al norte como Nueva Inglaterra, New Hampshire y Maine, donde no parece que haya llegado la primavera. El servicio meteorológico prevé que el sábado el sistema de tormentas se alejará lentamente del noreste. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. La temporada de huracanes de este 2024 podría ser la más activa en la historia. Así lo ha pronosticado un informe de la Universidad de Colorado. De junio a noviembre se podrían formar 23 tormentas, incluyendo 11 huracanes, 5 de ellos de categoría 3 o superior, cifras que están muy encima por el promedio de los últimos 30 años. Y la compañía Boeing va a pagar $160 millones a Alaska Airlines por la expulsión del panel de un avión que volaba hacia Ontario el pasado 5 de enero. Boeing afirmó que la cantidad es solo una compensación inicial por las pérdidas económicas que causaron luego de que su flota de aviones 737 MAX 9 estuviesen estacionados durante 3 semanas bajo revisión. Los eclipses, como usted sabe, causan asombro y reúnen a millones de personas para observar el impresionante fenómeno astronómico, pero también es una buena oportunidad para que científicos de la NASA investiguen más sobre los misterios del sistema solar. Desde Miami, Anthony Belchi nos tiene más detalles. El eclipse de sol que se verá este lunes desde Texas a Maine también es una oportunidad de oro para los científicos de la NASA. Está previsto que la Agencia Espacial Estadounidense lance 3 cohetes ese mismo día. Vamos a mandar ahora unos cohetes que van a ir a la parte de arriba de la atmósfera y van a poder medir in situ antes, durante y después del eclipse. Esos cohetes sonda solo pueden realizar análisis del Sol y la Tierra durante un eclipse. Es muy complicado recopilar datos de esta forma, ya que fenómenos de este tipo ocurren una vez cada muchos años, lo que dificulta el trabajo de los científicos para recopilar información sobre esta brillante estrella. Queremos entender qué pasa cuando la radiación solar desaparece rápidamente. Bueno, notamos, por ejemplo, que la temperatura cambia. Es algo que queremos entender qué pasa, cuán rápido nuestra atmósfera responde a cambios rápidos de la radiación. Son estudios que alguna vez marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1919, cuando un eclipse solar total proporcionó evidencia sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que él mismo había descrito 3 años antes. Ahora esperan descubrir nuevos hallazgos. Pero también queremos entender la parte química, los fenómenos físico-químicos que pasan en la parte de arriba de la atmósfera, que tienen mucha relevancia al estudiar, por ejemplo, el efecto de la radiación solar. Y es que por alguna razón se le llama astrorey, porque su radiación también tiene impacto aún muy desconocido en otros planetas. Nos ayuda a entender el efecto en la Tierra, sino entender, por ejemplo, Marte y otros lugares en el sistema solar y la relación entre el Sol y los planetas. Desde la NASA están convencidos de que gracias al avance de la tecnología se pueden recopilar muchísimos datos del Sol para luego analizar. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Pasamos a otra información. Las autoridades de Los Ángeles, California, investigan un robo que parece salido de una película. Unos ladrones se llevaron un botín de $30 millones en efectivo que estaban guardados en una caja fuerte dentro de una instalación
de almacenamiento de dinero. Aparentemente los asaltantes hicieron un agujero en la pared del edificio para realizar el atraco, el cual, según las autoridades, es uno de los más grandes registrados en la historia de esta ciudad. Y este jueves, durante una llamada telefónica, el presidente Joe Biden presionó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que haga un alto al fuego en Gaza y le dio una dura advertencia que ya generó reacciones a nivel internacional. Laura Ortega nos tiene todos los detalles. En la esperada llamada, el presidente Joe Biden confrontó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por el ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios en Gaza, el cual calificó de inaceptable. En la conversación, que duró aproximadamente 30 minutos, Biden le exigió medidas concretas para garantizar la seguridad a los trabajadores humanitarios, además de un alto al fuego inmediato, y de no hacerlo, se enfrentarían a las consecuencias. And with regard to our policy in Gaza, look, I'll just say this. If we don't see the changes that we need to see, there'll be changes in our own policy. Tras la llamada, Netanyahu también se pronunció sobre el conflicto en su país y con un tono levemente amenazante dijo que la guerra no solo es de Israel. Our battle is your battle. Our victory is your victory. And if we don't have a victory, this will have enormous implications for American security, for our common future. La conversación se produce en medio de las recientes tensiones entre el gobierno de Estados Unidos e Israel, que ha sido despertada por manifestaciones en todo el mundo por la crisis humanitaria que vive el enclave, donde más de 30.000 palestinos han muerto y la población está al borde de la hambruna. Y la muerte de los voluntarios de War Central Kitchen solo fue la gota que rebasó el vaso. 15 members of our teams were killed since the beginning of the war. Civilians, humanitarians, and medical personnel must be protected and respected. The international community must take action now to end the suffering in Gaza. La llamada constituye hasta ahora la más seria del presidente Biden, mostrando su frustración desde el inicio de la guerra, el cual se ha convertido en uno de sus principales problemas de cara a las elecciones de noviembre, ya que millones de votantes se han indignado por el apoyo del presidente a la guerra en Israel. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Después de un corte comercial, regresamos con más noticias. Una nueva polémica mancha la campaña presidencial de la candidata mexicana Xóchitl Gálvez. Autoridades hondureñas ofrecen recompensa por la captura de un presunto narcoalcalde. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano, una nueva polémica en México después de que se haya filtrado el video del hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, donde protagonizaba una discusión en un aparente estado de ebriedad. Las reacciones continúan. Vamos a la capital mexicana. Víctor Blázquez nos tiene más detalles. No quiere vivir con inseguridad. La carrera por la presidencia de la opositora Xóchitl Gálvez recibió una dura sacudida. Su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, tuvo que renunciar a su puesto como líder de las redes jóvenes dentro de la campaña, luego de aparecer en un video en estado de ebriedad e insultando a personas de un bar en una zona exclusiva de la Ciudad de México hace un año atrás. El joven reconoció su error y ofreció una disculpa. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. ¡Venga la música! A la candidata y madre no le quedó otra que también disculparse. Sin embargo, aprovechó para asegurar que las ofensivas acciones mostradas de su hijo son parte de un ataque. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. El incidente del mal comportamiento del joven también provocó polémica entre las distintas bancadas de los senadores que se acusaron unos a otros. Cuando lo escuché hablar, ya no dudé nada de quién era hijo. Habla idéntico que la mamá. Han pasado mucho tiempo y nosotros no hemos visto una disculpa pública de los hijos de López Obrador. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, mostraron su respaldo a la familia Gálvez al no sumarse a la polémica. No, me meto en eso por lo mismo. No, en la casa
somos respetuosos, la verdad. El próximo domingo 7 de abril será el primer debate de los presidenciales y la opinión pública ya está muy atenta para saber si a Gálvez le afectó el escándalo familiar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Se acerca la temporada de incendios en Grecia. Las autoridades buscan adelantarse a estos desastres. Entre las medidas que se están llevando a cabo es un simulacro o varios simulacros a gran escala que les permitan identificar las fallas al combatir las llamas. Además, están acelerando un programa el cual habrá de mejorar la flota de camiones cisterna y la implementación de una red de detención temprana. Y un nuevo ataque con drones rusos causó 4 muertes en la ciudad de Ucrania de Kharkiv. Las fuerzas rusas dirigieron los drones hacia 2 edificios de apartamentos y una planta de energía. Tras el primer ataque, los bomberos llegaron a auxiliar a los residentes del edificio en llamas cuando un segundo dron impactó de nuevo el mismo edificio, matando a 3 socorristas y a una mujer de 69 años de edad. Y este jueves, guardacostas españoles rescataron a 73 migrantes que se transportaban en una embarcación frente a las Islas Canarias. Entre los rescatados había varios heridos, incluyendo una menor de edad. El gobierno español dijo que el número de personas que toman esta peligrosa ruta en el Atlántico desde África sigue aumentando en más de 10.000 en comparación a cifras del año anterior. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, la policía hondureña está tras la pista de un alcalde acusado de presuntamente liderar una red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lilian Caballero, desde Honduras, nos tiene más detalles. Estamos ofreciendo inicialmente una recompensa de 350,000 lempiras para quien dé información para su captura. $15,000 están ofreciendo de recompensa a las autoridades hondureñas a quien dé información para lograr dar con la captura del actual alcalde del municipio del Triunfo, ubicado en el departamento de Choluteca, quien es sospechoso de liderar una banda transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta persona encabeza una estructura de tráfico de kilos de cocaína a través de los departamentos de Choluteca y Valle hacia los Estados Unidos. La policía llevó a cabo allanamientos en varias propiedades del alcalde Cristian José Castillo Mercado, en la comunidad del Triunfo y áreas cercanas del sur de Honduras, en busca de su captura. Se le realizó varios allanamientos en diferentes propiedades que él tiene en ese término municipal, en ese municipio, pero que en horas de la madrugada se dio la fuga con miembros de su estructura criminal. Según las investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, este alcalde tenía sus operaciones de narcotráfico en el sur del país. Este alcalde y la estructura criminal que él dirige, que es responsable del trasiego de miles de kilos de clorhidrato de cocaína con fines de narcotráfico. Las autoridades policiales han confirmado que ya se emitió una alerta roja internacional a través de Interpol para tratar de dar con su captura. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que sigan con Cierre Edición. Hay más noticias al regresar. Tenemos el drama de una familia colombiana. Piden ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo que murió trágicamente en Wisconsin. Y un hombre causa caos al escalar una torre de telefonía móvil. Esto en Miami. Ingeniería al máximo en Taiwán. Tecnología antisismos deja intacto un edificio durante el pasado devastador terremoto. Tenemos las imágenes al regresar. En Colombia, una familia clama ayuda a las autoridades para poder repatriar el cuerpo de su hijo, quien perdió la vida en un trágico accidente en el estado de Wisconsin hace algunas semanas. Vamos a Bogotá, Carolina Gómez nos amplía. La policía del condado de Kenosha County, en el estado de Wisconsin, reportaba la llegada al lugar exacto de un trágico accidente. Un hombre en medio de la carretera rural se había estrellado pocos minutos antes de las 5 de la mañana del jueves 28 de marzo. Sin saberlo, Oscar Alagón, en un humilde barrio de Bogotá, a 2.744 millas del lugar de los hechos, perdía en menos de 6 meses a su segundo hijo de 4, esta vez no por el cáncer que se llevó a la mayor, sino por un obstáculo que invadió el camino de Michael, de 24 años. Había una vaca en la carretera y él se estrelló contra la vaca. Entonces, pues, para el desagrado de nosotros y el dolor
instantáneamente perdió la vida. Había llegado con su compañera sentimental y su hija de 3 meses a los Estados Unidos, como uno de los tantos millones de migrantes en busca de nuevas oportunidades y de ahorrar para conseguir un techo en su país. Él quería comprar una casa y venirse para Colombia. Él dijo, me decía, padrecito, yo me compro una casa, apenas tenga la plata de mi casa, me voy para Colombia. En medio de la impactante noticia, el primer deseo de su familia era lograr volver a verlo, pero el accidente había sido demasiado letal y la cifra para reconstruirlo, impagable para los suyos. Que le iban a hacer una reconstrucción facial, pero salía por 80 millones de pesos también, eso es mucho dinero para uno. Un poco más de $21,000, por eso ahora clama por ayuda del Consulado de Colombia, aunque sea para traer sus cenizas. A pesar del profundo dolor que vive esta humilde familia a miles y cientos de kilómetros donde ocurrieron los hechos, ahora los embarga una gran preocupación y es cómo se van a conseguir los más de $10,000 que cuesta repatriar el cuerpo de Michael para que pueda descansar eternamente en el país que lo vio nacer. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. A continuación, las noticias y las imágenes más impactantes del día con Laura Ortega. Laura, muy buenas noches. Hola José Armando, muy buenas noches y es momento de dar un repaso a las noticias que están dando de qué hablar. Iniciamos en Nueva York porque un rascacielos en pleno corazón de Manhattan se convirtió en una catarata. Las imágenes muestran el impresionante chorro de agua saliendo del costado del edificio, lo que parecía una situación fuera de control. Sin embargo, resultó ser una prueba de rutina de la bomba contra incendios supervisada por la ciudad y momentos después la fuga fue controlada. Y también en Nueva York, un residente cansado de los constantes robos de sus paquetes en su hogar decidió tenderle una trampa al ladrón con paquetes falsos. Esto llamó la atención del delincuente, quien fue capturado con las manos en la masa. El propietario de la casa afirmó que solo quería asustar al ladrón y ponerlo como ejemplo para otros que hacen lo mismo. Y en Miami, Florida, un hombre provocó el colapso de la red eléctrica de un sector de la ciudad al hacerse pasar por un trabajador y subirse a una torre de energía y negarse luego a bajar. Tras el hecho, autoridades acudieron al llamado y luego de varias horas pudieron poner al hombre a salvo. Y en Taiwán, las cámaras de seguridad captaron la valiente reacción de unas enfermeras en una sala de recién nacidos durante el fuerte terremoto de magnitud 7.4 en esa ciudad. En las imágenes se puede apreciar cómo las enfermeras instintivamente reaccionaron al movimiento telúrico, agrupando a los bebés y resguardándolos del peligro. Por el momento se conoce que la cifra de muertos tras el terremoto ya ascendió a 10 y todavía permanecen cientos de desaparecidos. Y con esto terminamos las noticias más impactantes del día. José Armando, vuelvo contigo. Gracias, Laura. Muy buenas noches. Vamos a otras cosas. Precisamente durante el poderoso temblor que sacudió la isla de Taiwán, un rascacielos se mantuvo estable durante la fuerte sacudida. Esto se debió a la impresionante tecnología utilizada durante su construcción. Viviana Sarrade nos tiene más detalles. Las imágenes que circulan alrededor del mundo de los edificios en Taiwán moviéndose y colapsando por el temblor de magnitud 7.4 destacó un impresionante rascacielos que prácticamente se mantuvo estático. Se trata del edificio conocido como Taipei 101. La majestuosa estructura, y que hasta el 2009 fue considerado el edificio más alto del mundo, está coronado por una enorme esfera amarilla de acero que funciona como un gran péndulo en el centro del edificio y ayudó a absorber el impacto. Conocido como un amortiguador de masa sintonizada, la esfera de 730 toneladas está suspendida entre varios pisos en la parte superior, donde puede ser vista por el público. El observatorio es una atracción turística popular en la ciudad. La esfera se mueve de un lado a otro durante los terremotos o tifones que azotan regularmente a la isla, absorbiendo la fuerza de cualquier balanceo violento, y los ingenieros encargados del diseño aseguran que logra reducir el movimiento de la estructura hasta en un 40%. Reduciendo la sensación de mareo que pudiera sentir sus ocupantes. Tiene una serie de otras características de diseño que aumentan su resistencia a desastres naturales, incluyendo 380 pilotes clavados profundamente en el suelo. Taipei 101 no es el único rascacielos en el mundo que utiliza sistemas de amortiguación para la estabilidad, aunque sí es el único en el que su impresionante ingeniería está en exhibición. Para Noticias de Estrella TV, Viviana Sarrade.
Número 13, nuestro diario Conteo Latinoamericano, Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos al denunciar la presunta instalación de bases militares secretas en la disputada región del Esequibo, en la cual acaba de promulgar la ley de defensa para reclamar la soberanía venezolana, intensificando así las tensiones con el gobierno de Guyana, quien advirtió que va a utilizar todos los recursos legales internacionales para proteger su territorio. Regresamos después de esta pausa con más información. Sigan con nosotros. Un salvadoreño es el poseedor de una impresionante colección de radios antiguos. Su historia al regresar. Y el Congreso del Perú rechaza por segunda vez la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Pasamos a información que nos ha llegado desde El Salvador, en donde un entusiasta de los radios antiguos comenzó a adquirirlos como un pasatiempo, pero ahora tiene una de las colecciones más importantes a nivel internacional. Iván Manzano desde San Salvador nos tiene su historia. La Casa Museo de Jorge Mercadillo en Santo Tomás, El Salvador, es un verdadero tesoro, gracias a su colección de receptores de radio antiguos, de todas marcas, diseños y colores. El admirarme o el maravillarme yo frente a un equipo, así, ¿verdad? Fue lo que me dio el ímpetu de coleccionar, ¿va? Entonces, y poder ver diferentes, o sea, modelos, series, estética, ¿va? Diversidad. Don Jorge ha dedicado parte de sus 63 años a las telecomunicaciones y tiene una colección de más de 300 radios de todas partes del mundo. De Gran Bretaña tengo, del Reino Unido, de Estados Unidos, ¿va? E incluso ensamblados en Costa Rica y ensamblados en El Salvador. Muchos no saben que aquí tuvimos ensambladora, ¿va? Luego de estudiar hasta el último circuito de cada pieza histórica, este salvadoreño se encierra en un pequeño taller, donde gracias a sus estudios radiotécnicos hace sonar hasta el más viejito. Sí, estoy invitando a todos mis hermanos compatriotas o de otros países, ¿va? Hermanos de Guatemala, Nicaragua, Honduras, de todo el mundo, pues, ¿verdad? Que puedan ver esto, que se unan, que hagamos equipo, que nos unamos, ¿verdad? Todos. Don Jorge recibió esta afición de su padre. Ahora su hijo piensa continuar su legado. Yo le invito a todo, ya sea hombre, mujer, adulto, anciano, a que no se detenga a conocer. Mínimo sea el conocimiento, lleva a mucho más. Aquí en Santo Tomás, don Jorge atesora décadas de historia en su casa. La radio fue, es y será una de las bases del desarrollo tecnológico de nuestros días. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Vamos a otras noticias. Las autoridades de la ciudad de Nueva York han cerrado 21 sitios web que robaban millones de dólares a través de estafas de criptomonedas. El fiscal del distrito declaró que estas páginas funcionaban ganándose la confianza de las víctimas a través de aplicaciones de citas u otros sitios para luego dirigirlos hacia inversiones falsas. También afirmó que este tipo de estafas están al alza y causan pérdidas de miles de millones de dólares anualmente. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano, el Congreso del Perú rechazó por segunda vez el intento para destituir a la presidenta Dina Boluarte, la cual se encuentra en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se le viera usando costosos relojes Rolex sin declarar y que recientemente se le hayan encontrado también grandes depósitos bancarios de origen totalmente desconocidos. Una última pausa, regresamos con más, sigan con nosotros. La policía ecuatoriana le da un duro golpe a las bandas criminales que azotan al país. Imágenes, detalles de esto y más al regresar. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En un mega operativo, la policía ecuatoriana allanó 71 propiedades y arrestó a 56 personas, todas sospechosas de pertenecer a bandas de extorsionadores. El operativo ocurrió en varias provincias del país, buscando reducir los niveles de crimen y violencia. En lo que va del año, la policía ecuatoriana ha reportado más de 1.600 casos de extorsión y 335 secuestros. Y la Administración Federal de Aviación sigue investigando por qué un avión de Southwest Airlines estuvo muy cerca de chocar contra la torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Entre las nuevas averiguaciones está el audio de un controlador aéreo que le dice al piloto que le dé vuelta al avión, que fue desviado a Baltimore, donde aterrizó de manera segura.
Y más de 350 objetos coleccionables del mundo del deporte serán subastados en la llamada Sports Week de la agencia de Sotheby's en Nueva York. Entre los artículos más destacados se encuentra la camiseta de los Lakers que usó Kobe Bryant en su primer partido de las finales de la NBA en el año 2009, que según estimaciones podría venderse entre 1.5 y 2.5 millones de dólares. Y la primera edición del libro Desayuno en Tiffany's del escritor Truman Capote va a debutar en la Feria Internacional de Libros Antiguos de Nueva York. La novela tiene más de 1000 diamantes blancos incrustados en franjas de platino y reposa sobre un pedestal de vidrio fundido dentro de una jaula de pájaros. La edición única está valorada en 1.5 millones de dólares. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.